Aprovechamos también para saludar a todos aquellos que nos estén escuchando a través de la radio y que puedan recibir la palabra del Señor también en sus corazones en esta mañana a través de Radio Amistad. Nos alegramos de ver a José ahí sentado en el trono. ¿Qué tal? ¿Bien? Mejor ya, ¿no? Poquito a poco. Todavía no puede echar a correr, pero con paciencia, ¿verdad? Bueno, pues también aprovecho para mandar un fuerte abrazo, un saludo de Loide y de Keila, que están, como sabéis, en Valencia ya terminando el Congreso Nacional de Misiones, y también de Juan Marcos y de Chari, que están allá con ellas. Y bueno, pues durante la tarde Juan y Chari volverán para Rota y mañana pues Loide y Keila estarán también de regreso. Os mandan un fuerte abrazo y siempre la bendición del Señor. Amén. Acompañadme, por favor. Bueno, si te pregunto cuál es tu salmo favorito, ¿cuál me dirías? Uno de consuelo, uno de paz, uno de restauración, uno en el cual Dios destruye a tus enemigos. ¿Cuál es tu salmo favorito? ¿No tienes ningún salmo favorito? No me digas que toda la Biblia es tu favorita, porque todos tenemos porciones de la palabra que nos tocan más. Todos tenemos porciones de la palabra que nos han ministrado en momentos muy específicos de nuestra vida, que han entrado profundamente en nuestra alma y que nos han marcado. Bueno, ¿cuál es el salmo? Si no tienes uno favorito, ¿cuál es el que más conoces? ¿Ninguno? ¿Conoces algún salmo? Por ahí he escuchado algo. El Señor es mi pastor. ¿Qué salmo es ese? Bueno, pues decidlo, si lo sabéis todos, lo sabéis. El Salmo 23. Bueno, es uno de los más conocidos, es uno de los más predicados y estoy convencido de que es uno de los salmos que más vidas ha ministrado a lo largo de la historia, que más corazones ha quebrantado, que más almas ha sanado, que más esperanza y consuelo ha traído a la vida de los creyentes. Amén. Así que me gustaría que por favor me acompañéis al Salmo 23 en esta mañana. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 23 dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias un día más por poder acercarnos a tu palabra y hacerlo con confianza, Señor. Hacerlo con fe y con esperanza, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y transforma nuestras vidas cuando abrimos nuestros corazones a ella. Te rogamos, Señor, que nada impida que esta corra con libertad en esta mañana, Señor, en este lugar y también allá donde se esté escuchando a través de la radio, y que traiga vida y transformación a nuestras almas, Señor, a nuestras mentes y corazones, para gloria de tu nombre y fruto de salvación en esta generación y en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Pues voy a pedir a Ramón que por favor ponga en la pantalla el título de esta meditación, de esta predicación en esta mañana. Y esta es la mejor foto que he encontrado de mí, así que la tenéis ahí para que... ¿Vale? La podéis, luego la dejo para que me pongáis en las redes sociales y digáis, mira qué majo es mi pastor, ¿vale? Es una oveja. Sí, es una oveja, Soy yo cuando tenía pelo. Y eres tú a los ojos de Dios. Tú y yo somos ovejas del rebaño del Señor. Amén. Alguno todavía no se ha enterado y vive más como una cabra que como una oveja, pero no te preocupes, el que empezó la buena obra en ti la completará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de lo que en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón, cuando hablamos de la unción de Dios, a menudo todos tenemos, o muchos tenemos, la imagen del sacerdote Aarón, con su vestimenta sacerdotal, con su barba y siendo ungido por Moisés. Y como dice el Salmo 133, ¿verdad? Ese óleo que desciende por la barba de Aarón.
Y quizás esta imagen nos ha llevado a pensar en que esa unción de Dios está reservada solamente para ciertos hombres y mujeres que han sido llamados y escogidos por el Señor para un ministerio específico. O quizás nos ha llevado a pensar ideas extrañas y confusas. Lo ha hecho a lo largo de la historia. Así que hoy me gustaría hablar de la unción de Dios, única y exclusivamente desde la perspectiva de un hombre que conoció al Señor en la intimidad y desde la perspectiva del Espíritu que inspiró a este hombre a decir: unges mi cabeza con aceite. Amén. Unges mi cabeza con aceite. Saben, la Biblia habla mucho acerca de la unción. De hecho, el término ungir, que es masaj en hebreo, aparece unas 70 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento. Y ya en Génesis vemos este verbo, masaj. En Génesis 31, versículo 13, cuando Jacob empieza a tener sus encuentros con el Señor, en uno de ellos, en Betel, casa de Dios, dice que él levanta un lugar allí de piedras y lo unge con aceite. Dice que el Señor se le aparece y le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y es que masaj significa literalmente ungir, untar, consagrar. Y en la mayoría de ocasiones lo que se nos está diciendo, la idea que se nos da es la de ungir algo o a alguien y hacerlo para consagrarlo, para apartarlo, con el fin de que cumpla una misión, una función, un oficio específico en el servicio a Dios y en el servicio al pueblo. De hecho, si leéis Primera de Reyes capítulo 19, se nos dice que Eliseo fue ungido para ser profeta en Israel. Si vemos en Primera de Reyes 1:39, leemos que Salomón fue ungido como rey sobre todo Israel. Pero si leemos el libro de Éxodo, donde Dios le da los mandamientos a Moisés y donde le da las instrucciones para construir el tabernáculo y todos los utensilios y regulaciones del tabernáculo, vemos cómo le ordena que unja todos los utensilios que han de ser usados solamente para el tabernáculo, para la casa del Señor. Lo tenemos en los capítulos 29, 30 y 40 de Éxodo. Ahora bien, el verbo ungir lleva consigo un nombre, un sustantivo, y es ungido, el ungido. Y este nombre es de una especial importancia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De este nombre es que proviene el término Mashiach, Mesías en español, el ungido del Señor. Y es más, los salmos, muchos de ellos escritos por el rey David, enfatizan que este ungido del Señor, este Mashiach, este Mesías, proviene del linaje del rey David. Un ejemplo lo tenemos en el Salmo 18, versículo 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. David, sin saberlo, pero recordando el pacto que Dios hizo con él años atrás, está profetizando que de su linaje, de su simiente, vendría aquel que sería ungido por Dios como Mesías y Redentor del mundo. De hecho, el título Cristo que tenemos en el Nuevo Testamento deriva del griego Christos, que es el equivalente al hebreo Mashiach, Mesías, el ungido del Señor. Y esto lo que hace a través de la palabra es enfatizar que Jesús de Nazaret es reconocido como el ungido del Señor, el hombre que Dios escogió para cumplir con una función muy especial: sumo sacerdote, profeta y rey. ¿Amén? Y no como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, sino aquel que es perfecto, aquel que intercede de forma definitiva por todos los pecadores. Dice Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, cuando Abraham viene de batallar contra sus enemigos y liberar a Lot, tiene un nombre muy peculiar. Si tú separas Melquisedec en dos partes, tienes Melchi, que es rey, Tzedek, de justicia.
Qué curioso que Jesús se ha declarado sumo sacerdote según el orden del Rey de Justicia, aquel por el cual nosotros hemos sido justificados delante del Señor. También como profeta, porque fijaros que aún en los tiempos de Jesús, muchos lo rechazaron, pero muchos reconocieron que era un hombre que hablaba como ningún otro hombre había hablado. Y en Lucas 7:16 se nos dice que la multitud decía, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y el tercero de sus oficios lo encontramos también en Apocalipsis, entre otros lugares. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El Mesías es el sumo sacerdote de Dios, es el profeta de Dios, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y no solamente porque es el ungido de Dios, sino porque es Dios hecho hombre. Amén, es Dios encarnado. Pero fijaros que además de reunir en Él estos tres oficios que los encontramos en el Antiguo Testamento, que son imagen de lo que luego Cristo vendría a completar, Él, además de ser sumo sacerdote, Dios lo constituyó como el Cordero inmolado, sin mancha, sin defecto, para expiación por nuestros pecados. Amén. Y fijaros que este Cordero también tenía que ser ungido antes de ser sacrificado. También tenía que ser consagrado. Y vamos entrando en lo que quiero profundizar en esta mañana. Esto es una breve, muy breve introducción o presentación de lo que es la unción desde la perspectiva bíblica. Pero fijaros que esa unción que está sobre Jesús ahora ha sido derramada sobre todos aquellos hombres y mujeres que ponen su fe y su confianza en Jesús. Y esto David, 1000 años antes, lo había entendido. David lo había comprendido y lo experimentaba en su vida. De hecho, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, el escritor dice, pero vosotros, hablando a la iglesia, a los creyentes, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¡Qué maravillosa revelación! Que esa unción que estaba sobre Jesús ahora está sobre nosotros. Y añade el libro de Apocalipsis, versículo 6, de lo que hemos leído antes, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Nos ha hecho coherederos de sus promesas, coherederos de su reino. Y esa misma unción que fue derramada sobre su vida, Él la ha derramado en abundancia sobre nosotros. Amén. Qué maravillosa revelación, ¿verdad? Ahora bien, después de haber hecho esta pequeña introducción para ponerlo como base, me gustaría ver qué es lo que David realmente está queriendo expresar, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice, unges mi cabeza con aceite. Y lo primero que debemos hacer, hermanos y hermanas, es recordar que David, antes de ser un guerrero y un rey, David era pastor. David era un pastor de ganado. David era un hombre que se dedicaba a cuidar las ovejas, las cabras, el ganado de su padre. De hecho, él fue llamado de detrás de las ovejas para ser ungido como rey. David pasó toda su infancia y su juventud cuidando rebaños de ganado. Y por lo tanto, su forma de pensar y su forma de expresarse en muchas ocasiones estaba muy condicionada por este hecho. Él era pastor de ovejas, pastor de cabras, y curiosamente, uno de los salmos más conocidos de David nos presentan a Dios como el buen pastor. Qué maravilloso que Dios no manipula nuestras vidas, sino que nos usa tal y como somos. Y nos inspira para expresar aquello que está en su corazón a través de lo que nosotros somos y de la forma en que sabemos hacerlo. Qué curioso que el pastor de Israel, el pastor de las ovejas de su padre, escribiendo muchos salmos, el más famoso y reconocido y quizás el que más ha bendecido a la historia de la iglesia, es aquel que presenta a Dios como el buen pastor. Amén. Todo el Salmo 23 muestra la forma en que Dios, como buen pastor, cuida de sus hijos y cuida de su rebaño. ¿Os acordáis? A mí me vienen a la mente esas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando hablando a sus discípulos les dice, no os confundáis, habrá muchos por ahí que dirán que son pastores, habrá muchos que querrán asaltar en la iglesia, querrán asaltar el rebaño, pero yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas.
Y sigue en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ¿qué quiere decir David con esta expresión? ¿Qué es lo que David está queriendo decirnos, inspirado por el Espíritu Santo, con esta expresión? Bueno, en primer lugar, que hay solo un buen pastor, y ese es Jesucristo de Nazaret, el que fue ungido por el Padre como Salvador, como Redentor, pero también como Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, que Él se ha dado a conocer por medio de la persona de Jesucristo para que ahora no solamente Él nos conozca a nosotros, sino que nosotros lo conozcamos a Él. ¡Qué maravilloso! Hombres y mujeres mortales, pecadores, incapacitados para acercarnos a Dios bajo ninguna premisa y bajo ninguna condición, tenemos la oportunidad de conocer a Dios en la intimidad, de conocer a Dios de cerca, de conocer a Dios como un padre conoce a un hijo, como un hijo conoce a un padre, como dos amigos que tienen intimidad. ¡Qué maravilloso! Ahora bien, me gustaría hacer una pequeña, pero importante exégesis de este texto que creo que va a traer todavía no solamente mayor revelación a tu vida de lo que David está queriendo decir, sino mayor confianza, esperanza y también sanidad a tu alma. Y es que, al igual que las parábolas de Jesús, es necesario conocer el contexto, ¿vale?, de lo que la palabra revela, lo que la palabra nos enseña. ¿En qué contexto se desarrolla todo eso? Por lo tanto, hoy debemos saber un poquito de ovejas. ¿Cuántos de aquí habéis cuidado de rebaños de ovejas? ¿Ventura? ¿Y yo nada más? Bueno, ya sabéis lo que vamos a hacer el próximo verano, ¿eh? Conozco a un par de ganaderos por aquí por Rota y vamos a practicar un poquito con las ovejas. Bueno, es necesario conocer de ovejas para poder hablar de ovejas, ¿eh? A veces hablamos de la Biblia y porque hemos leído muchos manuales bíblicos y hemos estudiado mucho, pensamos que sabemos mucho de... Bueno, hay que saber de las cosas prácticas, ¿eh? Hay que saber de qué estaba hablando el escritor cuando nos está diciendo. Debemos saber, hermanos y hermanas, cuando David escribe este salmo, debemos saber cuáles son los peligros que las ovejas tienen que afrontar cada día y también los cuidados que el pastor le proporciona. Porque visto así, veis que hay una mano de un hombre que está agarrando a la oveja aquí del pescuezo y le está ungiendo con aceite. Y alguien puede decir, pero ¿por qué le pone aceite a la oveja? Se le va a poner la cabeza pringosa. Es una porquería, la pobre oveja va a estar ahí oliendo a aceite y si no sabemos de ovejas no tiene sentido lo que ese hombre está haciendo. Pero como vais a ver, tiene mucho sentido y tiene una aplicación espiritual sobre tu vida, que si tú la abrazas hoy, tu vida y tu relación con Dios puede cambiar. Amén. ¿Qué peligros tienen las ovejas? Bueno, ¿sabéis? Algo muy común para las ovejas, especialmente en el tiempo en que todavía no han sido trasquiladas, donde tienen mucha lana, cuando están en el monte, es que en ocasiones se quedan enredadas en las zarzas. Se ponen a comer, a rebuscar en lugares a veces peligrosos y cuando la cabeza tiene mucha lana, se quedan enredadas. Meten la cabeza en un zarzal y ahí se quedan enredadas intentando salir y cuanto más intentan salir, más se enredan hasta que a veces se mueren por cansancio, por agotamiento o por hambre. Pero también es muy común a las ovejas que haya moscas, estas moscas bien pesadas, las moscas más pesadas que hay son las de las vacas y las ovejas. Y tienen la brillante idea estas moscas de introducirse dentro de las fosas nasales de la oveja. Y allí ponen huevos, ponen larvas que se introducen en la cabeza de las ovejas. Y les produce tanto dolor, tanto sufrimiento que en ocasiones las ovejas, para intentar quitarse eso, comienzan a golpearse la cabeza contra las rocas, hasta que muchas veces se matan, se mueren de los golpes que se dan contra la cabeza del tormento que están sufriendo. Y otra parte que es muy sensible en los animales, en el ganado, son los oídos y los ojos. Todo lugar donde haya mucosidad es un poder de atracción irresistible para los insectos. Y entonces los insectos van a los ojos. No sé si habéis ido alguna vez a una ganadería y veis como a veces las vacas, los animales, el ganado tienen la nariz, el morro, los ojos, todo lleno de moscas, de insectos. Pues a veces es tan molesto, que hay animales que llegan a volverse locos. Llegan a perder, no sé si el conocimiento, el sentido, lo que tengan, pero se vuelven locos y dejan de producir leche, dejan de alimentarse
y hasta se mueren, se enferman. ¿A que no sabías esto de las ovejas? Esto a mí me recuerda, queridos hermanos, la batalla que todo creyente debemos librar. Y es una batalla que comienza en la mente. Es una batalla que comienza en nuestros pensamientos. Una batalla que se libra con mentiras y artimañas que pretenden robar nuestra identidad en Dios, nuestra fe y nuestra confianza en Él. Una batalla que nos intenta alejar de Dios, alejar de la iglesia, alejar del rebaño, alejar de las promesas, alejar de la santidad, alejar de todo aquello que nos lleva a cumplir el propósito del Señor en nosotros. Pensamientos negativos, ansiedad, temor, quieren enredarnos como la oveja en el zarzal hasta destruirnos. Y no es una batalla que tú y yo libramos solamente, la libra todo creyente. Y David, si tú lees la historia de David, libraba esas batallas cada día. Luchaba contra la ansiedad, contra la inseguridad, contra el temor, contra la soledad, contra el sentimiento de abandono, contra todas esas cosas. Ahora bien, cuando la oveja está en peligro de todas estas cosas, el buen pastor toma a su oveja, la sujeta, como lo veis ahí, y derrama aceite sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando el aceite se derrama sobre su cabeza y entra en contacto con algo que tiene pinchos, que tiene las zarzas, la cabeza resbala. Entonces puede entrar y salir del zarzal sin ningún tipo de problema. Pero es que además el aceite impide que las moscas penetren en su nariz, en sus ojos y en sus oídos. El aceite es una barrera protectora contra todos los enemigos que la oveja tiene en su vida. El aceite cubre su cabeza y por lo tanto puede tener paz. Puede dedicarse a lo que hacen las ovejas, comer, dar lana y dar leche, es decir, dar fruto abundante para lo que han sido diseñadas. Amén. David luchó contra los mismos enemigos que luchamos tú y yo. Pero David encontró en su relación con Dios la paz necesaria para vencerlos. La paz necesaria para vencerlos. Y lo hizo de una forma bien sencilla, dejando que el Señor ungiera su cabeza con aceite. Permitiéndole al Señor, a través de su palabra, a través de las verdades de la ley, a través de las promesas que Dios había dejado ya escritas por medio de Moisés en la ley, que el Señor ungiera su cabeza con aceite. Jesús le dijo a sus discípulos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que tú y yo pensamos de nosotros no es la realidad. La realidad es lo que Dios piensa de nosotros. Lo que somos, lo que valemos, lo que podemos hacer, lo que podemos alcanzar, no es lo que el mundo ni nosotros determinamos de nosotros mismos. Es aquello que Dios piensa y determina de nosotros. Pero para poder cumplirlo, tú y yo debemos vivir con nuestras cabezas ungidas con el aceite de Dios, ungidas con la verdad de Dios, protegidas, como decía el apóstol Pablo a los Efesios en Efesios capítulo 6, con el yelmo de la salvación, con ese casco protector que impide que los dardos del enemigo puedan penetrar en nuestra mente. Y la cuestión es que muchas veces, mis amados, no vivimos como lo que somos, que es como ovejas del rebaño. Se nos olvida que somos ovejas. Y la oveja tiene una característica, la oveja tiene una cualidad que es innata de las ovejas y que solo las ovejas la tienen. ¿Sabes cuál es? Perderse. La oveja tiene la cualidad innata de perderse. Una oveja sola no sabe caminar. Una oveja sola no se sabe alimentar. Una oveja sola está desprotegida. Por eso necesitan siempre estar en el rebaño y estar siempre con el pastor. Porque solas no saben estar. Y es algo que tú y yo necesitamos recordar cada día de nuestra vida. De que no podemos, y no es que no podamos, es que no sabemos caminar en la salvación si no tenemos al pastor cerca de nosotros.
de que no podremos jamás alcanzar ni un solo escalón del propósito de Dios si no estamos en el rebaño con nuestras cabezas ungidas con el aceite de Dios. De que no podremos vivir y caminar en paz. ¿Sabéis? España es el país donde más ansiolíticos se consumen. ¿Sabéis por qué? Porque las personas no tienen paz. Porque viven en ansiedad constante. Es el país de la Comunidad Europea donde más ansiolíticos, donde la gente más pastillas tiene que tomar para dormir y para estar tranquila. Sencillamente porque no hay paz en la mente y el corazón. Porque el corazón y la mente están llenos de mentiras. Están llenos de cosas, de realidades que no tienen que ver con nuestra realidad en Dios. Porque cuando vivimos, aún en medio del estrés de la vida diaria, en medio de las ocupaciones, de las responsabilidades y de los problemas, cuando vivimos con nuestra mente, con nuestra cabeza cubierta con el aceite de la unción de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestras mentes y corazones. Porque no es algo que podamos ejercitar nosotros mismos por nuestra propia autodisciplina, no, es algo sobrenatural. La unción no viene de una autosugestión, estoy bien, estoy tranquilo, no, eso es humanismo barato, esto es psicología de la que no vale para nada. Lo único que puede traer paz a tu corazón es una relación íntima con Jesús. Lo único que puede traer esperanza a tu vida en medio de la tormenta más oscura es que cuando Jesús te abraza, unge tu cabeza y te recuerda que aún en medio de la hora más oscura, Él está contigo. Y Él te sacará de esa situación. Él te sostendrá en sus manos. Pero para eso debes recordar que eres una oveja. Y que como oveja no puedes ser independiente ni del pastor ni del rebaño. Porque es ahí donde el pastor te unge la cabeza. Es ahí donde el pastor unge tu cabeza. ¿Y para qué lo hace? Para que la oveja sea libre de los peligros que la acechan. Para que la oveja sea libre de todos aquellos enemigos que intentan atentar contra su vida. ¿Cuáles son los enemigos que atentan contra tu vida? Y no me digas personas, porque la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra personas, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados y potestades, contra huestes que están en los aires. Esa es nuestra lucha. Y después contra nosotros mismos, que somos los peores enemigos que tenemos, ¿verdad? Yo mismo soy mi peor enemigo, tú eres tu peor enemigo. Es más, es el enemigo que más te va a costar vencer. Te vas a ir a la tumba y no lo habrás vencido. Lo vencerás cuando cierres los ojos y los abras en el cielo. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestros enemigos son espirituales. Nuestras verdaderas batallas son espirituales. ¿Y cómo vencemos esas batallas? En el Espíritu. Con la unción del Santo que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Con la unción de Dios que ha sido derramada sobre nuestras cabezas. Y nos recuerda, mis amados hermanos, que nuestro Dios es un Dios que nos ama. Que nos ama incondicionalmente. Un Dios que no es corto para perdonar, sino que perdona las veces que sea necesario mientras haya un corazón arrepentido. Que nuestro Dios, como ayer escuchaba, es un Dios benigno, es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios que no falla, que no cambia, es un Dios que no abandona. Es un Dios que aunque a veces somos ovejas rebeldes que nos alejamos del rebaño, Él deja las 99 a buen resguardo y va a buscarnos allá donde estemos. No escatima en recursos hasta que nos devuelve al lugar que nos pertenece. Ese es nuestro Dios. Es el buen pastor del que David está hablando. El Señor que quiere ungir tu cabeza con aceite en esta mañana. David se dejó abrazar por el Señor. David se dejó abrazar por el Señor porque sabía que era su buen pastor. David se dejó llevar en brazos del Señor cuando estuvo cansado o herido. David confió en que Dios era fiel para cumplir con su palabra, con sus promesas, y depositó todas sus cargas a los pies del Señor. Por eso David pudo decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Hermanos, hermanas, no es una frase hecha, es una vida experimentando la benignidad y la bondad de Dios. Es una vida reconociendo que en Dios estamos completos. Es una vida reconociendo que en Jesús lo tenemos todo, absolutamente todo. Todo, todo.
Hermanos, hermanas, todo. Me ha gustado lo que ha compartido Cristina al principio. ¿Por qué venimos sin hambre muchas veces al Señor? Porque nos alimentamos de porquerías que sacian el hambre momentáneamente. Nos inflamos de chuches que el mundo nos ofrece todo el tiempo. Y luego no tenemos apetito para las cosas espirituales. Pero claro, luego vivimos en ansiedad. Luego vivimos llenos de temores, llenos de inseguridades. No vencemos a los enemigos que nos atacan, a nuestros propios pecados. Creemos que orar y estar a solas con Dios no es importante, que es importante servir, trabajar y hacer otras cosas. Todo es importante en el lugar que le corresponde. Todo es necesario en el lugar que ocupa. Pero por encima de todas las cosas, nuestras vidas tienen sentido y nuestras vidas tienen propósito cuando vivimos en el rebaño y con el pastor ungiendo nuestras cabezas. Amén. David, sin saberlo, estaba haciendo caso al consejo que Pablo le da a los filipenses. En el capítulo 4 le dice, por nada, con mayúsculas, estéis afanosos. Por nada te agobies, por nada te preocupes, por nada tengas afán, por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por nada te preocupes, preséntaselo a tu buen pastor, preséntaselo a tu Señor, descansa, confía en Él, con acción de gracias, dice, y dale gracias, dale gracias. Y una vez que por nada te has agobiado y todo se lo has presentado al Señor y le has dado gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos gusta quedarnos con esa parte, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero eso tiene un condicionante. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no guarda nuestros pensamientos y corazones hasta que no dejamos de afanarnos. Hasta que no empezamos a mirar a Jesús y solamente a Jesús, a confiar en Él y a depositar nuestras cargas en Él, como David hizo. Y cuando hacemos eso, mis amados hermanos, ¿sabéis lo que sucede? Lo que le pasó a David, que el Señor unge nuestras cabezas con aceite. El Señor cubre nuestra vida con esa unción preciosa. El Señor guarda nuestras vidas en su regazo. Y esto no es algo, hermanos y hermanas, que pase por arte de magia. Esto es algo que tiene que ver con tu disciplina diaria de intimidad y de comunión con el Señor. Lo fácil es venir al culto, ¿verdad? Y que el pastor ore por mí. O pedir oración en el grupo de oración de WhatsApp de la iglesia. O hermanos, oren por mí, estoy ansioso, estoy preocupado. Sí, está muy bien, pero ¿tú estás orando? ¿Tú estás buscando al Señor? ¿Tú estás buscando primeramente? No, como bien decía Cristina, es que estoy muy ocupado, es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo muchos problemas. Pues precisamente por eso tienes tantos problemas. Porque no estás buscando a Dios como deberías. Porque no estás viviendo en la intimidad con el buen pastor. Todo lo que no sea vivir una vida plena en intimidad con Jesús es una vida mística, es una vida de magia. ¿Sí, sí? Queremos que las cosas pasen porque sí. Vivimos tanto en la gracia que se nos olvida que la gracia solo se manifiesta cuando vivimos bajo los preceptos de Dios, cuando vivimos de acuerdo a sus principios. Y si los hombres y mujeres de Dios de antaño y los hombres y mujeres de hoy que hacen grandes cosas para Dios tienen como premisa pasar tiempo cada día en intimidad con el Padre y entonces ver la gracia de Dios manifestada en sus vidas de forma poderosa, ¿por qué tú y yo pensamos que el Señor lo va a cambiar con nosotros? ¿Por qué pensamos que nosotros somos diferentes? Y no tenemos que ser como David, el cual se retiraba y buscaba al Padre en intimidad. Se desahogaba con Él, lloraba con Él, le decía cómo se sentía y quizás hasta se peleaba con Él. Pero al final decía, Señor, tú eres mi pastor. Y contigo nada me falta. Tú eres aquel que me alimenta, eres aquel que me pastorea, eres aquel que me cuida, eres aquel que me sana, eres aquel que me enseña por dónde andar, eres el que guarda mi salida y mi entrada, eres el que sana mis heridas.
y lo haces todo con tu aceite, con el aceite. En la Biblia no encontramos ni un solo argumento para creer que algunos son escogidos como hombres, grandes hombres y mujeres ungidos por el Señor para... Eso es mucho Hollywood, mucha película americana. Y no tengo nada contra los americanos, pero como Hollywood está en Estados Unidos, es mucha película que nos han vendido. La unción del Santo está sobre todos aquellos que han depositado su confianza y su fe en Jesús. Luego Dios llama a hombres y mujeres para oficios y ministerios específicos, pero la unción ha sido derramada sobre la iglesia del Señor. Para vivir en victoria, para vivir en libertad y para, como cantábamos antes, compartir tu amor al mundo. Y decir al mundo que están como ovejas que no tienen pastor. Hay un pastor que quiere cuidar de vuestras almas. Hay un pastor que quiere cuidar de vuestras almas y que quiere ungir vuestras cabezas con aceite. ¿Amén? Y ese pastor, ese buen pastor, es Jesús. Su aceite, hermano, hermana, protege tu vida y hace posible que puedas fijar tu mirada, tu corazón y tus pensamientos solo en Él. Y te voy a terminar con una pregunta. ¿Alguna vez le has pedido al Señor que unja tu cabeza con aceite? ¿Alguna vez le has pedido al Señor que unja tu cabeza con aceite? Pues es un buen momento para que lo hagas en tu vida personal. Ahora, en esa foto no se ve porque es una foto que la hemos recortado para que se vea solamente a esa oveja. Pero si ampliamos la foto, vemos que hay muchas otras ovejas alrededor, muchas otras. Y están todas alejadas del pastor y de la oveja. Si quieres que Dios unja tu vida con aceite, tienes que dejar que el pastor te aparte un poquito y trate con tu vida, en intimidad y en soledad. Luego volverás al rebaño y seguirás disfrutando con las demás, pero tienes que acercarte al pastor con confianza y dejar que en soledad, donde nadie puede molestar al pastor mientras trata con tu vida, Él lo haga. Él te unja, Él te transforme, Él te sane y Él te cuide. Y es una decisión que solo tú puedes tomar. Y yo voy a orar en esta mañana para que así sea. Lo que sí te puedo prometer, y no porque lo diga yo, sino porque está en la palabra, es que junto al buen pastor hay abundancia de pastos. Hay abundancia de agua, hay abundancia de pan, hay abundancia de vida, hay abundancia de perdón, de esperanza, hay abundancia de paz. Amén. Y que puedas sustituir todas esas cosas que necesitas para descansar, dormir y tener paz por una relación íntima, personal, sana, con el buen pastor. Porque Jesús es más que suficiente. Amén. Cuando cantamos Jesucristo basta, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Jesús es más que suficiente para todos.